conversar con una destacada artista nacional, cantautora, que ha hecho un proyecto muy hermoso que conjuga la música con la pedagogía en una danza mágica que inspira a los niños. Me refiero a Nancy Torrealba. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, bien, gracias. Bueno, con Nancy nos conocemos desde los 80 en Casa Camarundi. La Casa Camarundi fue un centro de resistencia cultural en tiempos convulsionados. Entre el 79 y el 92 estuvo. ¿Qué experiencia te dejó Camarundi, tanto en lo artístico como en lo personal? Mucha, porque nosotros éramos tan chicos y los demás eran todos más o menos adultos. Había otros que eran estudiantes, que igual tenían más años que nosotros. Nosotros éramos los niños del cuento. Entonces respiramos todo lo que ahí llegaba, todo. Estudiantes, periodistas, abogados, de todo, y del pueblo mucha gente que llegaba a pedir solidario y que fuéramos a un lugar a otro lugar. Fuimos por día tres solidarios, todo lo que era el fin de semana por lo menos. Entonces era una labor increíble y el Camarundi para mí fue una escuela, pero es por la gente que llegaba ahí, porque las verdaderas escuelas no son de cemento, digo yo. Para mí uno aprende de las personas y las personas te dejan. Nosotros nos dejó mucho toda la parte reflexiva de lo que era acompañar el trabajo de Tilusa, tantos años, 10, 14 años más o menos. Entonces me dejó esa cosa que yo no me imaginé nunca en el futuro, recitando y tocando. Y eso en el fondo lo adquirí acompañando, porque yo siempre quería, no es ser egoísta, pero me costaba mucho trabajar con otras personas. A mí me gustaba cantar y tocar y sentirme segura yo de lo mío. Entonces ya trabajar con 2 o 3 personas más implicaba ensayo, implicaba ceder, afiatarse, un montón de reglas que yo, te digo, era súper resistente a eso, reticente total a que me pusieran reglas o que me pusieran... Y claro, tuve que aprender a seguir un libreto. Yo creo que a mí me formó el Camarundi porque nosotros teníamos educación. Yo estaba en tercero medio cuando llegué al Camarundi, pero o sea, en tercero medio no es como lo que tú necesitáis para darte vuelta en la vida. Entonces claro, salimos al cuarto, pero no podemos seguir estudiando, pero a nosotros lo que es el Camarundi y toda la gente que llegaba ahí, todos nos formaron. Por eso digo que fue una escuela y sobre todo el reflexionar o pensar, porque primero habíamos tenido la etapa en las capillas. Entonces ya había como, ahí nos descubrieron que cantábamos, que tocábamos, qué sé yo, y era como a nivel de la capilla, de la esquina de la casa, te fijas, y también con organizaciones sociales y con una conciencia social, que tener eso a los 18 años no era menor, te digo, porque a mí me buscaban en el año 80, 81, yo tenía 19 años, yo tocaba en el Parque O'Higgins, todos los domingos, sí o sí, excepto cuando me decían que iba a ir a la televisión, yo no iba. Porque yo decía, yo no quiero salir en la tele en estas situaciones, no quiero salir en la tele. Así que me iba, pues te olvídate, el domingo siguiente todo enojado conmigo, qué sé yo, pero ya tenía conciencia social y en el Camarundi se me acentuó y se me reafirmó todos esos códigos que uno necesita, porque tenéis que tener firmeza, tenéis que tener agarradero, como diría mi abuela. Agarradero, hay que tener de qué agarrarse. Y uno anda buscando con qué identificarse, de qué como joven necesitáis pertenecer a algo. Y por suerte fuimos a dar al Camarundi por un tema artístico y bueno, y pude desarrollar lo que yo hacía, que era saberme toda la obra de la Violeta, que no era menor, te digo, era harto. ¿La Violetita chica te llamaba? La Violeta chica, me pusieron el tío Roberto, el Nicanor, todo ello me pusieron la Violeta chica. Entonces, bueno, ya al final, mira, yo caminaba con eso. Nadie sabía mi nombre, yo era la Violeta chica. Era bueno, por algún lado. Por otro lado, pues me llamaba Camarundi. Entonces yo nunca me llamaba Nancy Torrealba, ¿te fijas? Siempre nadie sabe quién era, por qué, cómo se llama, no tengo idea. ¿Cachai? Era como una incógnita, anónima. Así que ya después, cuando ya se terminó el Camarundi y vino toda una etapa me encontré sola con 2 hijos. Y después de Yapa no podía cantar a la Violeta. Entonces ahí empezó ahí es cuando se ve la fortaleza
o de alguien que va a resolver bien o que va a hacer. ¿Te fijas? Y yo ayuda no tenía, y me iba bien cantando la Violeta, pero en un minuto el plan A se fue, chao. ¿Y cuándo empieza el plan B con tu proyecto de tu canción? Justamente ahí, la desesperación, o bueno, no sé, yo lo tomé, primero hice talleres de guitarra, y el taller de guitarra me llevó a que yo podía tocar y hablar. Fue gran descubrimiento para mí. Yo misma acompañarme lo que yo recitaba, porque había hecho textos. En el año 2000 hice varios textos, así como lo que yo le había escuchado a Tilusa por muchos años. Lo acompañé tantos años, entonces ya los relatos eran algo normal para mí. Entonces imagínate, después yo me pongo a recitar, pero buscando cómo hacer una crítica. Yo no me fui por el lado romántico, de qué lindo, que esto, que lo otro, no. Yo lo mío era siempre con una cosa, una visual social política, ¿te fijas? Crítica, total. Siempre fuimos así, muy críticos. Entonces nosotros tenemos como los alineos perfectos para hacer lo que hemos logrado hacer. Entonces la educación, bueno, el juego a palabra de partida, pero por sobre todo tiene que ver con eso de abrir la mente. ¿Te fijas? De enseñarle a la gente qué es lo que escuchan. ¿Se han fijado que en las rancheras se normaliza andar disparando, pegarle a la mujer o andar borracho? Más o menos. Hay rancheras bonitas, pero nosotros conocemos muchas porque nuestros papás eran rancheros. Entonces, por suerte no nos dejamos llevar por esa, normalizando eso, pero yo advierto a la gente, a los adultos, qué es lo que escuchan y qué escuchan los niños. Entonces, por ejemplo, en la cumbia, me encantan las cumbias, pero en la cumbia la mujer es loca, tonta, mentirosa, víbora, abusadora, etc. ¿Te fijas? ¿Qué piensan los niños después? ¿Cómo criáis después que no sean femicidas? ¿Te fijas? Hay todo un rencor hacia la mujer. Entonces, subliminal. El mensaje subliminal, ¿te fijas? Entonces se normaliza lo que no es normal. Igual que reggaetón. Y muchas músicas más. Entonces uno tiene que lograr que la gente tenga el filtro para saber qué es lo que escucha y cuándo escucha ciertas canciones o qué vale la pena que escuche el entorno, tus hijos, qué sé yo, porque creo que hay demasiada contaminación. Para peor son 2 oídos. La memoria de los niños es una, y qué es lo que se graba en la niñez. Entonces a mí me preocupó esa parte y empecé con el tema primero en unos trabajos de los campamentos, Fresno y Silva Enrique. Se hizo un trabajo para los niños. Entonces empezamos a desarmar las letras de los cantos infantiles. ¿Ya? Y a mí me tocó desarmar el Caballito Blanco y entre todos desarmamos el arroz con leche. Entonces el arroz con leche, yo quiero jugar, porque los niños no se casan, y empezó ese cuestionamiento. ¿Ya? Y yo hice el Caballito Blanco, llévame de aquí, ya me vi por donde nací, tiene muchos minerales, hartos pescaditos y árboles frutales. Te fijas, hago toda una descripción de Chile, de los personajes, de Chile desde el norte, los mineros, los campesinos, los mapuches, los chilotes hasta Magallanes. Entonces me parece más didáctico eso que estar cantando para siempre, tengo, tú no tienes nada. Y entonces aprendí esa cosa de no dejar pasar ninguna canción. O sea, algo que no me gusta, todo cambia, no, todo cansa. Cansa lo superficial, cansa también lo profundo, cansa el modo de pensar, cansa todo en este mundo. Entonces desarmo todo. Le hice, para poder sobrevivir, hice los talleres de guitarra. Y en los talleres de guitarra, como te decía, aprendí a hablar y tocar. Enseñándole a la señora, me daba cuenta que seguía tocando y seguía hablando. Sin querer, queriendo. Y después un día me dicen las señoras, esa misma señora me dicen si les puedo enseñar el gorro de lana. Bueno, le digo, yo lo anoto en una pizarra, anoto todas las letras y le digo, ¿en serio quieren cantar esta canción? Miren la letra. Todo lo que le pasa al gorro, culpa de la mujer. Y empecé con el tema de escribir un texto así, respuesta al gorro de lana. Me pareció tan genial esa idea de respuesta al gorro de lana. ¿Por qué? Porque ¿quién no conoce el gorro de lana? Y la idea es que la gente reflexione de las letras, de quien quiera que sean, reflexionar en torno a las letras. Si estudiamos el folclore, la cueca, todo tiene un machismo intrínseco, y muchas frases y hondas, actitudes contra la mujer. Entonces, cuando te pusiste a revisar todo,
olvídate, después que cantáis, hay cosas que yo digo, no, yo no puedo cantar, o lo arreglo o no lo canto. Así de simple, como el gallo duro al amor, yo lo arreglé, no podía cantar eso, ¿te fijas? Entonces, pero lo más lindo es que cuando la gente escucha lo que estáis haciendo y lo entienden, quedan con el switch, ya nunca más van a escuchar algo por escuchar, como deporte, no, aquí hay un cerebro que tiene que usar un filtro primero, entonces ser capaz de criticar o de decir, oye, no, yo no puedo escuchar esto, si hay un reggaetón grosero, no puedo escuchar eso. Es como los principios que usas tú para componer, digamos, hay todo un principio ético dentro de la composición. Sí, sí, totalmente. Bueno, en eso consistió el arreglar lo que yo creo que puede tener arreglo. Arreglamos los cantos infantiles, porque van en los niños primero la preocupación. ¿Qué es lo que escuchan los niños? ¿Te fijas? Entonces son los futuros adultos, entonces la responsabilidad que uno siente que tiene. Bueno, y si desde la música podemos aportar, podemos hacer algún cambio, porque de verdad que con la música tú puedes entrar en muchos ámbitos. Mira, lo importante o sea, ¿cómo no es importante los artistas y las canciones? Por ejemplo, no nos habríamos enterado de las matanzas del norte sin la cantata. Sin la cantata, sí. Ni del problema de los mapuches sin la Violeta que hubiese cantado en Arauco tiene una pena. Y así, un montón entonces, uno muere pero la canción queda. Y eso es súper importante. La canción es lo que queda. ¿Ya? ¿Cómo ha sido la recepción de este proyecto, digamos, a nivel de educación y de los niños? Mira, bueno, cuando voy a los lugares igual yo hago las rondas y te digo, los niños no cuestionan, ¿ah? De repente los niños no, yo quiero la otra. Sí. Y yo les digo, claro, de repente en el sur me pasó eso. Un niño así, porque era chiquitito, ¿no? Entonces él quería el arroz con leche, que él se sabía, y yo le salí con el mío. Y imagínate las patas de los caballos ahí en el sur, donde igual, bueno, muchos chilenos, ¿no? Por suerte. O sea, digo chileno santiaguino, perdón. Santiaguino porque en la fiesta costumbrista, tú cachai que está la gente local del lugar, pero son los que trabajan ahí, más que nada. Pero ¿quién va de público? El santiaguino. Entonces a mí me iba súper bien porque que santiaguino no me entendía, pero la gente de allá le cuesta mucho entender lo que uno está haciendo. Están atrasados en muchas revoluciones, pero están pegados en esa ranchera. Sí. Pero en una cumbia anchera, en una tom, 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 tom. Eso es matar el oído de cualquier persona. Imagínate encima de que compran esos tremendos parlantes, los oídos de los niños, los problemas de los decibeles en estos días, hasta muertes han habido, porque ya nadie respeta el tema de los volúmenes. Las casas cada vez más chicas y los parlantes cada vez más grandes. Y la gente cada vez más bruta, perdón. Sí. Entonces ponen la cuestión a todo lo que da, cachando que al lado pueden haber perros, niñitos enfermos, ancianos, y no hay respeto. Entonces ya es que deberían prohibir esos parlantes gigantes en ciertos lugares, en serio, en los edificios al menos. De hecho, no ha habido problemas en la playa graves. Menos mal, en serio, es desesperante la contaminación a los oídos, es terrible. Bueno, tú con este proyecto de educación has viajado por muchos países. ¿Qué influencia ha tenido, digamos, en tu música el recorrer el extranjero y cómo te ha cambiado, digamos, la forma de conectarte con el resto y con las diferentes culturas? Claro, mira, yo estuve siempre más entre chilenos, bueno, peruanos, latinos, más que nada. Yo viví 1 año y medio allá, entre medio de todos los varios viajes. ¿Dónde? En Europa, en Europa, claro. Igual primero estuvimos en Canadá con Manuel, continuamos con el Camerún, en Argentina 2 años y así, o sea, te digo, nosotros igual lo hemos respirado como todo eso. Imagínate en Argentina la parte musical, cómo nos tiene que empapar, que no es lo mismo estar cantando una cuestión en 3 acordes que ver cómo la puedes crecer, evolucionar. Te fijas que es lo que yo he hecho con las canciones del folclore, lo poco que yo canto del folclore, porque en el fondo yo tuve que entender que tenía que defender mis canciones más que nada. Bueno, a mí me aportó mucho esa estadía allá, porque bueno, yo vivía en las casas de los chilenos, entonces tenía mucho más información que el artista que va y se queda en un hotel. Yo no, yo iba, vivía, les cocinaba, compartíamos, conversábamos y me apoyaban en los eventos, hacíamos todo, ¿te fijas? Cada uno de los que me apoyaban era muy buena tela, muy buena tela. Entonces yo siempre hice recitales con afiches,
Yo nunca estuve tocando en el metro, ni aquí ni por allá, ¿cachai? Era siempre una cosa seria. Ahora en la última, en 2016, con mis letras, con un libreto con 1000 letras, pasadas al flamenco, pasadas al francés, pasadas al alemán. ¿Te fijas? Imagínate, al inglés también, al francés. Bueno, francés yo casi las hago yo, pero porque aprendí idioma, entre paréntesis. Inglés y francés. Es que de todo yo saco muy buen provecho. Si estaba allá yo no iba a estar de balde, entonces estaba aprendiendo guitarra, porque tuve que aprender guitarra para lograr lo que yo logro ahora. Para llegar a componer una canción, tú tienes que tocar guitarra. Sí. Más que piano, más que cualquier instrumento, a componer la guitarra. Y yo lo que hice fue que no me quise diluir más, nunca más toqué un 4, nunca más toqué ni el cultrún, no toqué ningún instrumento, ni charango, nada, solo guitarra. Y la guitarra fue lo que me dio la apertura, y los viajes, por supuesto, el contacto, el intercambio, tocando allá con grupos cubanos, con grupos venezolanos, con grupos latinos, gente celta, música celta, imagínate. Entonces tuve ese privilegio y la suerte, digo yo, de haber viajado en buen tiempo, cuando todavía me tocó agarrar como la cola o lo que quedaba de los exiliados chilenos. Ya los hijos estaban ya grandecitos, ya empezaron a ser abuelos, ¿te fijas? Y yo fui hasta el 2016 para esos lados. Entonces me tocó ver todos esos procesos, los procesos con hijos, con nietos, con la música, con todo. Entonces sentí necesario para esos hijos y nietos que ya no podía seguir pegados en las mismas canciones. No podía, no está bien, el cerebro no lo aguanta. Está repitiendo, imagínate cómo son las canciones de niños para que duerman, repetitivas. ¿Y qué hace el niño? Escapa al sueño, para que no le siga repitiendo lo mismo monótonamente, arranca el sueño. ¿Te fijas? Eso es lo que pasa con las canciones de cuna. Y así fue como me empapé de todo. Y bueno, y llegar acá el 2001 con mis temas, más de alguien me dijo, oye, afina la guitarra, y no entendían que eran mis propios acordes diferentes, que yo no quería el mismo sonido, que yo sentía que estaba bien lo que yo hacía, porque como me habían tratado de copia de la Violeta, o me creía la Violeta y que cantaba igual a la Violeta, entonces imagínate lo que significó cantar, no como la Violeta después, cambiar, el cambio, cambiar hasta la manera de cantar, buscar mi bajo. De hecho, empecé a buscar mi bajo. No quise más el alto, porque si yo hubiese seguido con el alto, lo que significa cantar a la Violeta es como acarrear ripio. Es como acarrear ripio en carretilla. Es fuerza, para cantar a la Violeta. ¿Te acordáis cómo yo cantaba? Era una fuerza que por suerte me agarró joven. Pero yo, imagínate, eso yo lo dejé a los 40 años. Y por eso me queda voz. Pero si yo hubiese seguido en el alto, que era cantar a la Violeta para que se escuchara, muchas veces no había sonido, que en esos tiempos con suerte una ampolleta, ¿sí o no? Pero con vela pero era místico dentro de todo, pero había que echarle cantando a la vela, para que le escuchara hasta el último personaje del fondo del lugar. Entonces, nosotros nos mamamos situaciones bastante duras, crudas, nunca teníamos cuerdas para la guitarra. La situación de otros artistas es distinta, nunca supieron lo que era no tener una cuerda, no tener instrumento. Entonces nosotros hemos estado siempre en el límite, en la raya, en la cuerda floja, siempre. Pero bueno, así ha sido la vida. Pero yo estoy contenta con mi propuesta y yo la defiendo hasta siempre. O sea, yo no me voy a devolver. Y de hecho no lo haría porque ya no me daría tampoco. Y tampoco estaría bien. Entonces, claro, a lo mejor no les va a gustar a todos, pero los que les va a gustar me van a defender. Eso sí lo tengo claro, sobre todo los jóvenes. Obvio que sí, el talento sobra. Dime una cosa, mira hacia adelante, ¿cómo ves tú el proyecto de educación que tú estás impulsando? Porque te voy a decir que en el extranjero ahora a tiempo, un niño, no recuerdo de qué país, pero de Latinoamérica, está con un proyecto muy similar al tuyo, que no me cabe duda, viene de una inspiración tuya, porque tú llevas ¿cuántos años de esto? Claro, desde 2000 que estoy con esta locura, imagínate. ¿Cómo crees tú que ha impactado, digamos, o va a impactar en el futuro este proyecto? Claro, es que yo me cuestioné qué cantar, pues entonces yo decía, pero ¿qué canto? No quería cantar folclore, porque siempre las canciones tenían que ver con que tenías que casarte.
La mayoría en general, el folclore tradicional. Si no te casabas y no eras nada. Entonces todas las canciones estaban, el folclore era sinónimo de canciones así ya a esta altura, tú la notas como así como no sé, no quiero decir una frase penca, pero como que anacrónico ya, fuera de tiempo, ¿te fijas? Así como que ya no encajan alguna frase, algunas canciones, así como siguen cantando lo mismo. Mira, los que lo hacen, yo respeto el proceso de cada uno igual, los que lo están haciendo. Porque igual esa base musical, ese folclore, le va a servir a los futuros, o en el futuro. Porque van a tener ese agarradero, a lo mejor, lo más probable. Pero también van a haber otros que van a decir, oye, pero mira que hay otro trabajo, otra cosa interesante, opinar con guitarra, claro, hacerle cambio a las letras, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sobre todo algunas letras que son hirientes o que tienen... Yo creo que así podemos transformar algo, lo que nos tiene agobiado. Entonces la música puede aportar mucho. ¿Qué te parece si finalizamos esta entrevista con tus canciones? 30 años sin ir a Valparaíso. Me dio una nostalgia tan grande y fui el año pasado. Y fui en mayo y en septiembre ya tenía grabada esta canción. La hice el invierno pasado. Enferma para acá, pero la hice. Por si me moría. Al menos ya queda la canción. Siempre que usted vaya encontrará tiempo de algas, sol, arena, sal, viento en la playa, barco traído por mareas lejanas. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya querrá volver mañana. Mirar como del cielo los cerros se bajan, silbando por los bosques el viento canta. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya oirá una sirena que habla de otros mares, de tierras soñadas, y verá como el sol y la luna se bañan. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya querrá volver mañana. Mirar como del cielo los cerros se bajan, silbando por los bosques el viento canta. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya observará luz en las miradas, palabras extranjeras, una mano franca. Sentirá que el corazón tiene más sangre que rabia. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya querrá volver mañana. Mirar como del cielo los cerros se bajan, silbando por los bosques el viento canta. Siempre que usted vaya a la brisa marina, le besará la cara. Siempre que usted vaya querrá volver mañana. Mirar como del cielo los cerros